Bienvenidos al taller de teatro por modalidad virtual. Bien, lo primero que debemos de hacer al empezar a revisar las obras de teatro es empezar a ver cuál es su característica en cuanto a estructura. Tenemos que pensar, según la teoría de Virgilio Ariel, la teoría de la construcción de los 7 géneros, publicado por Gaceta. Bueno, tenemos que pensar en un esquema que por ahí algunos alumnos me dicen que es una ballena. El esquema que plantea Virgilio Ariel es que toda obra de teatro tiene una introducción antes de la introducción principal, o de la parte. Una obra de teatro se compone de introducción, desarrollo y conclusión, pero hay escenas introductoras previas a la introducción. La primera parte es una escena baja, una escena media alta y una escena alta. Es decir, es un resumen breve de cómo va a ser la potencia, por así decirlo, o la intensidad de la obra. Pongo un ejemplo. Yo veo que un niño va caminando por la calle, viene un camión a lo lejos, voltea el niño, pasa y sale corriendo. Esa es una escena baja. Luego, el mismo niño cruza la calle, viene el camión, el camión se acerca a él y antes de pasar la calle se regresa y pasa el camión en friega. Esa es una escena media. Una escena media alta. Pasa el niño en la calle, viene el camión, el niño no lo ve, está a punto de que lo atropellen, llega alguien y lo jala. Pues esa es una escena media alta. Y la escena alta, pasa el niño, no ve el camión y lo atropella el camión, es atropellado por el camión. En esa parte de la estructura dramática, ahí ya tenemos una definición de por dónde va a iniciar la obra y qué conflicto inicial va a tener. Acorde al método de los actantes, una obra debe tener conflictos, tiene que explicar lo siguiente: qué desea el personaje, qué se le opone para lograr su deseo, qué conflicto tiene, de qué o de quién se puede auxiliar para salvar o llegar a la base de su deseo, y qué acción decide tomar y qué consecuencias tiene. A partir de ahí es que empieza propiamente la obra de teatro. Ya en la introducción empezamos a tener un incremento de lo que serían las acciones. En la parte de arriba se ve cómo van las acciones, van en un crescendo, como si fuera una estructura clásica. De hecho, esta es una estructura formal del teatro. La música clásica ustedes la ubican porque sube el tono, llega al clímax y decae. Lo mismo sucede en el teatro, en la estructura teatral. Tiene que ir subiendo, llegar a un clímax, que sería este punto, clímax total, y ya descender. Cuando esto pasa, tenemos una regla que es básica en el teatro y que nos permite, y que debemos observar también como actores para no vender la trama, que es: a mayor acción, menor historia; a menores acciones, mayor historia. Es decir, al final tenemos la historia más grande que las acciones, porque esa es la estructura básica de las obras de teatro, por lo menos en su formato tradicional. Entonces, tenemos un clímax y un anticlímax que va a operar a lo largo de toda la estructura dramática. Quienes han observado a Cantinflas, pues el ejemplo más claro como cómico. Cantinflas siempre llega a una escena alta y luego decae y luego vuelve a lanzar una escena alta. Es decir, en una escena plantea una cuestión social muy intensa, una cuestión humana muy intensa, y luego relaja con un chiste y vuelve a iniciar la curva hasta que llega a terminar la totalidad de la historia. Digamos que sería un buen ejemplo de cómo un cómico como Cantinflas manejaba el clímax y el anticlímax. Comentábamos, ¿por qué es importante cuidar el clímax y el anticlímax? Muy simple. El mismo Virgilio Ariel, en su teoría de los 7 géneros, menciona Edgar Ceballos es el de la estructura, perdón. Virgilio Ariel es el de los 7 géneros. Principios de la construcción dramática de Ceballos, y Virgilio Ariel, teoría de los 7 géneros. Virgilio Ariel menciona que cada género va a tener un tiempo de estallamiento en la conciencia del espectador, y que cada género va a tener una función de curación. Coincide también con el Grotowski cuando habla de que el actor es el sacerdote de la sociedad y que a través del teatro curamos. Y varios autores en la historia, como en la poética aristotélica, van a hablar de cierto factor curativo del teatro a partir del alma. Bueno, eso lo retoma Virgilio Ariel. ¿Y por qué es importante todo esto que estoy comentando? Cuando hay un clímax, el cerebro llega a un punto de resistencia
y tiene que relajar, se tiene que relajar la presión que se da psicológica sobre el espectador y hacer un anticlímax. Entonces, una buena construcción dramática tiene un clímax y luego tiene un anticlímax. Y son pequeños clímax y anticlímax hasta que llegamos al clima final, y el clima final decide por completo la obra. Entonces, si no damos como actores ese descanso, podemos dañar la mente de nuestro espectador o meterlo en algún conflicto psicológico. Virgilio Ariel también menciona que los 7 géneros se dan en virtud de 7 virtudes teologales, de 7 cuestiones muy esotéricas, y va marcando el 1 o 7. Pero en términos generales marca que cada obra de teatro va a producir un efecto diferente de curación en el espectador. Si hablamos de una tragedia, la tragedia va a llevar casi inmediatamente, en unas 2 o 3 semanas, al espectador a empezar a resolver los conflictos que vea reflejado en la obra. Si hablamos de la pieza, pues va a ser más larga, porque la pieza, en su estructura propia, pues va a tener la característica de que trata de negar el hecho, y como niega el hecho va atrasando la aceptación del fenómeno. Entonces van a haber tiempos que Virgilio Ariel lo maneja muy precisamente en Teoría de los 7 géneros, en los cuales un tema como curación social, antes decíamos alma, ahorita decimos mente, como curación social va a tener efecto el teatro, la obra de teatro en su específico. Entonces, pues por eso es importante a veces ver qué tipo de texto es, si es comedia, si es tragicomedia, si es melodrama, si es pieza, si es didáctica, y ver el tipo de los, también se clasifican en 7 géneros los géneros teatrales. La clasificación que tenemos normalmente de teatro, que es la que nos dan en la secundaria, no nos va a servir para analizar los géneros teatrales, porque incluso tiene el error, no el error, sino corresponde a una época en donde se clasificaba como drama o comedia, pero la comedia se confunde mucho con la farsa. Actualmente hay 7 géneros, que es lo que la mayoría de los actores trabajan, los 7 géneros, y hay un hibridez de géneros que puede ser una pieza fársica, una tragicomedia melodramática, híbridos o combinaciones de los 7 géneros, pero bueno, específicamente se definen por lo siguiente. Los 7 géneros básicamente va a ser la vieja escuela, la tragedia, la comedia, la farsa, el melodrama, que es un género burgués, la pieza, que también se considera un género burgués, la didáctica, y se me está escapando ahorita, la didáctica, y ya dije melodrama, sí, ¿verdad? La tragicomedia, que es un híbrido de la tragedia y la comedia.